Hablar de educación nunca está de más. La Seño Paula. Muy buenos días, señor Paula. Ahora sí, ¿cómo anda usted? Buenos días, ¿cómo anda, señor Paula? Bienvenida nuevamente, se la extrañaba, ¿eh? Sí, estaba perdida, exactamente. Sí. Muchos festejos del Día del Docente, me parece, que pasaron por acá. Espero que le haya pasado hermoso. Espero que perdida en los brazos de mi amigo Sebastián, no por ahí. Sí, totalmente en esos brazos. Obvio, no hay que aclarar ese detallito, No, pero sí, acá estamos. Tanta ausencia, ¿vio? Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la seña? Dijo Mario Bofil, tanta ausencia, se hizo presagio. ¿Qué pasó acá? Pero no. Mucho festejo, Día del Docente, muchas ocupaciones, pero acá estamos nuevamente. Muchas gracias por el saludo y el recibimiento. Y mi duda es cómo acaparo la atención del público ahora, luego de este momento tan inspirador y romántico que quedamos todos. Quedó plasmada la señora Paula. Con los sentimientos a flor de piel. ¿Se ha escrito cartas usted así? Pero cartas, sí, así como la de la canción, ¿eh? Sí, muy rapidito y al pasar, sí, mi primer matrimonio fue gracias a cartas, pero no vamos a entrar en detalles. Dejemos pasar. Wow, acá le decimos a la audiencia que tenemos show propio, así que estamos muy complacidas con Agustina escuchando este show romántico. Pero bueno, un íntimo de Jorge Corcho Carísimo. Sí, en exclusivo en la mañana de Radio Pública. Exclusivísimo. Exacto, bueno, pero no sé cómo vamos a hacer para volver a lo nuestro. La cuestión Neurociencias en la educación, así de un sopapo. Neurociencia, exactamente, así simple. Pasamos del romanticismo al cientificismo, de una cosa a la otra, vuelta de página. Y bueno, como les había prometido hace un tiempo atrás, luego de mis ausencias no se pudo dar, hoy vamos a cumplir con hablar un poquito de la neurociencia. ¿Qué es esto? Porque lo suelo nombrar en este micro y estamos en este auge de rediseñar los proyectos educativos, las planificaciones, las actividades, la enseñanza en base a la mirada neurocientífica. Pero bueno, vamos a desentrañar un poquito este término, a ver qué significa. Si bien muchos tenemos una concepción más o menos básica sobre esto, pero a ver qué significa y sobre todo qué aportes nos da a los seres humanos. ¿Qué beneficios para el proceso de enseñanza-aprendizaje nos da la neurociencia? Y para comenzar debo definir qué es. Y como su palabra lo indica, es el conjunto de ciencias que se encargan del estudio del sistema nervioso del ser humano. Son distintas ciencias que lo estudian a nuestro sistema nervioso desde distintos puntos de vista y cada una de ellas va haciendo sus acotaciones y aportes particulares. Como bien sabemos, la educación involucra dos acciones fundamentales que son la enseñanza y el aprendizaje. Y es por esto que las investigaciones científicas sobre la conducta humana y muy particularmente sobre el funcionamiento del cerebro nos brindan información valiosa sobre cómo aprendemos y enseñamos. Básicamente, las neurociencias se centran en el estudio de el cerebro, cómo funciona nuestro cerebro a la hora, en este caso, de relacionarnos con el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Nos brindan información sobre la memoria, la atención, el lenguaje, la lectoescritura, las funciones ejecutivas, emociones, entre otras funciones del ser humano a la hora de estudiar. También nos brindan aportes en situaciones de aprendizaje especiales con personas con discapacidades, por eso son muy, muy valiosas para los docentes tener bastante conocimiento sobre ellas, en particular cuando nos toca el trabajo con personas, con niños, jóvenes o adultos con discapacidades o algunas de las DIS, las famosas DIS, discalculia, dislexia, dislalia. Bueno, en este caso estos aportes son muy valiosos, porque en resumen nos abren un panorama sobre el entendimiento de cómo se procesa el aprendizaje en las personas y nos brindan herramientas, que esto es lo fundamental, que podrían ser de gran ayuda, no solo en casos especiales, sino en todos los casos de estudios, inclusive también para el estudio en el contexto familiar y para la persona, porque nos hace entendernos mejor.
Todos estos diversos estudios sobre el comportamiento humano y las funciones cerebrales muestran evidencia de los factores que ayudan en el aprendizaje. Y no solamente voy a hablar de investigaciones, sino voy a dar un poquito, compartirles un poquito mi experiencia sobre estos aportes que ha hecho la neurociencia en mi práctica docente, en mi vida, porque los he puesto muchas veces, luego de capacitaciones, los he puesto en prácticas y la verdad que son muy, muy positivos. Desde el momento que nacemos nos pasamos aprendiendo. De esa manera procesamos información y vamos construyendo esquemas mentales del mundo que nos rodea, lo que hace que podamos reflexionar, tomar decisiones y actuar. Los aportes científicos han demostrado que en el desarrollo el cerebro va cambiando, o sea, se va esculpiendo, es un órgano que no está definido completamente cuando nace y queda así sin modificaciones ni alteraciones. No, se va cambiando, se va modificando gracias a nuestras vivencias y a esto se lo denomina plasticidad cerebral. Gracias a esto nosotros podemos readaptarnos, hacer este proceso de haber comprendido una cosa o una manera de ser en un determinado momento de nuestras vidas, gracias a experiencias o a saberes. Nos hemos reconstruido todas esas enseñanzas y nos hemos podido readaptar para otras circunstancias. Esto es denominado por neurociencia plasticidad cerebral y es importantísimo que esto suceda. Y cuanto más el cerebro pueda aprender, pueda saber, pueda adaptarse, estar expuesta a la persona a situaciones de cambio, que les requiera nuevos aprendizajes, le es mucho más útil y mejor al cerebro, porque pensémoslo al cerebro como un músculo que hay que entrenarlo, como cuando vamos a un gimnasio para entrenar brazos, piernas, al cerebro le sucede exactamente lo mismo, lo tenemos que entrenar. ¿Y cómo lo entrenamos? Estudiando. El estudio hace que nuestro cerebro se fortalezca, porque el ejercicio lo entrena. Igual que cualquier músculo, el cerebro va a tratar de evitar fatigas. Es cierto, sí. Por eso, a veces, cuando nos enfrentamos a los momentos de estudio, nuestra mente se distrae. Estas distracciones hacen que el cerebro no consuma tantas energías. Entonces, obviamente que va a querer economizar esas energías y nos va a llevar a la distracción. Pero teniendo un buen entrenamiento, que el entrenamiento acá es sinónimo de estudio, un buen entrenamiento, un buen nivel de estudio, hace que podamos concentrarnos mejor, capacitarlo, entrenarlo a nuestro cerebro para que no trate de evadir estas situaciones y distraernos para no consumir energía. El cerebro, como vengo diciendo, no es una estructura rígida y puede cambiar, se puede adaptar, por suerte y para nosotros. ¿Y cuáles son algunos de estos aportes que hace la neurociencia? Bueno, muchos de estos lo sabemos por sentido común más que nada, pero el análisis que hacen los científicos, las comprobaciones, hacen que no quede lugar a dudas sobre sus beneficios. Primero y principal, si estoy hablando de que el cerebro es como un músculo que necesita entrenarse, todos sabemos que para entrenarnos necesitamos tener mínimamente una buena alimentación. Una buena nutrición es esencial para el aprendizaje. Y acá todo el mundo me va a decir, sí, pero estás diciendo algo muy obvio. Es cierto, es obvio, pero les puedo asegurar que en la práctica diaria es sorprendente cuando familiares o docentes te dicen, ay, no sé qué pasa porque no aprende. Y vos los empezás a ver a los alumnos, a los jóvenes y indagamos un poquito y está bien nutrido, está bien alimentado, respeta mínimamente los 4 alimentos básicos, se les provee de una buena nutrición desde la familia, desde su contexto. Y ahí empezamos a ver que hay falta de nutrición y bueno, esas eran las causas, porque muchas veces nos vamos por las consecuencias, lo que vemos, no sabe, no aprende.
pero exploremos un poquito por qué, cuáles son las causas. ¿Qué hay atrás de ese no aprender? Exactamente. ¿Por qué el chico no retiene? ¿Por qué no responde a veces a los estímulos? No nos olvidemos que, por ejemplo, hay estudios que se han hecho últimamente que han fotografiado con el microscopio correcto, digamos, microscopio electrónicos y demás, han fotografiado neuronas de chicos, digamos, que no han tenido ningún tipo de carencias y chicos que no han tenido una buena alimentación, todo esto que usted está nombrando, ¿no es cierto? Así es. Se nota en las fotografías de pequeñas partes del sistema nervioso, hay diferencias. Se pueden ver, físicamente se pueden ver los daños en la unidad básica, en la célula del sistema nervioso, ¿no? Comúnmente conocida como neurona. Sí, exactamente, porque acá es una función biológica. Los nutrientes que incorporamos con la alimentación van a impactar directamente en nuestro sistema sanguíneo, de ahí a nuestras neuronas. Así lo voy a hacer muy rápido porque no me voy a explayar demasiado, a nuestras neuronas, y van a fortalecer y irrigar mejor el cerebro. Entonces, cuando haya carencia de nutrientes, obviamente que el circuito neuronal, sus funciones cognitivas, no van a funcionar correctamente, van a estar alteradas. Y bueno, y esta es una de las causas principales por las que muchos niños, lamentablemente, y jóvenes sufren deficiencias cognitivas, porque hay una escasez de nutrientes, de buena alimentación, y bueno, lamentablemente el sistema nervioso no puede funcionar de manera óptima. Y acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejar de acudir bueno, lo siento, y que estudie más. No, busquemos otras alternativas. Primero y principal, apuntemos a fortalecer las necesidades básicas de ese ser humano, que esté mínimamente bien alimentado. Pero también hay estrategias de estudios que contemplan estas situaciones y bueno, modificamos, flexibilizamos los currículums y adaptamos actividades para que estas personas, estos niños que sufren de estas consecuencias de mala nutrición, puedan aprender, puedan acceder al aprendizaje. Para eso las famosas flexibilizaciones curriculares. Pero los docentes debemos desconocer esto. Por eso lo traigo a colación. Debemos de conocer, debemos estar al tanto de los avances científicos para poder llevar una mejor o asegurar la mejor enseñanza a nuestros alumnos en cualquiera de los contextos. Y inclusive acá no solamente hago una acotación personal de una experiencia vivida, no solamente de haberlo estudiado, porque muchas veces pasa esto que lo estudiamos, pero bueno, lo dejamos como algo que está en los libros o que lo dijo el científico tal. La cuestión es que a mí puntualmente me pasó en una etapa de mi vida, en la que estaba trabajando en otra ciudad, turno mañana, debía de salir muy temprano para hacer combinaciones de micros, de colectivos, para llegar a mi lugar de trabajo, y iba mal alimentada, mal desayunada. No mal alimentada, mal desayunada, unos mate, un tecito, ¿por qué no? Porque no puedo desayunar bien, me cae mal. La cuestión es que realmente lo sufría. Esas horas de trabajo, de clase, yo tener que ser la maestra y enseñar, era un sufrimiento y un agotamiento mental terrible. Por suerte fui consciente y lo pude revertir. Después me dediqué a los deportes y acá fortalecí toda esa área. Pero es básico y fundamental que también el docente, cuando asiste al trabajo en turno mañana, esté bien desayunado. Aunque todo pongan excusa de que no, que me cae mal, no. Un buen desayuno. Sí, el desayuno es el motor que te ayuda a andar bien durante todo el día, para rendir bien. Contar que eso de salir con un mate, tomando un mate amargo, nada más, por ejemplo, o tomar mate antes de salir de la casa nada más, o llevarse el mate al trabajo nada más, eso está reservado a un segmento muy exclusivo de la población, denominado cazadores de mamut, digamos. ¿Y esos quiénes serían? No, a ver, expláyese un poquito. Estamos acostumbrados. La gente que estamos Interesante lo que dice, ¿no? La gente queremos saber. Que estamos acostumbrados, digamos, ya lo tenemos internalizado, ¿no? Generalmente cenamos fuerte, ¿no es cierto? O almorzamos fuerte, pero manoteamos así el mate y salimos a la vida, así como salvajes, digamos. Exactamente. Y después. Pero sí hay que reconocer, ¿no es cierto?, que lo compensamos muchas veces
esa falta de desayuno la compensamos a la noche previa. Comemos como unos caballos, vamos a decir así rápido, ¿no es cierto? Así, hablando coloquialmente. Y no quiero, volviendo a la seriedad del asunto, yo por ahí me gusta establecer los parámetros siempre con lo que es la educación especial, ¿no es cierto? Que las personas con discapacidad muchas veces no tienen los filtros que a veces tenemos nosotros, por ende hay muchas tendencias de todo esto que vamos hablando siempre, se notan mucho más, ¿no es cierto? Se pueden ver mucho más naturales, ¿no es cierto? Al no colocar estas personas los filtros que sí por ahí hacemos nosotros, ¿no es cierto? Lo que es la estimulación. Se ha sabido de casos, se tiene registros de casos en los que una persona con una discapacidad muy similar a otra, que poniendo una que no tuvo estímulos, ¿no? Que como se hacía por ahí antes, que está plasmado en el material de estudio, que como se consideraba muchas veces un mal augurio, un castigo divino o algo así, la cuestión de traer al mundo un chico con discapacidad, se tenía la tendencia de esconderlo, tratar que participe poco en la sociedad y demás, contra chicos que sí han tenido estimulación temprana en sus primeros años de vida, y se nota mucho la diferencia. O sea, la gimnasia para el cerebro también, digamos, ¿no? No solamente para la estimulación temprana, para cualquier chico. Pero lo que quiero decir es que en las personas con discapacidad se nota muchísimo esta tendencia de que en la ausencia de estimulación temprana, porque bueno, ¿qué va a hacer? Ya es así, y bueno, lo dejamos en el cajón al desarrollo del chico, vamos a decir así, hablando mal y pronto, ¿no? Se nota mucho la diferencia con un chico con una discapacidad o un grado de la misma discapacidad muy similar, el chico que ha sido sí estimulado desde pequeño, llámese que la mamá le habla cuando le está dando el pecho, o de los juegos vocales, el famoso ajó a los bebés, a la larga se nota muchísimo. Hay estudios que hizo UNICEF en zonas muy remotas, por ejemplo en Tailandia y demás, que han logrado resultados maravillosos. En cuanto, siempre partiendo de lo que estamos, el paréntesis que le hago, hablando de estimulación temprana. Sí, exactamente. Que el cerebro haga gimnasia ya desde muy jovencito, vamos a decir así. Sí, exactamente, porque a eso precisamente me refería cuando hablaba de la plasticidad cerebral. Cuanto mayor entrenamiento tenga el cerebro y antes en la vida del ser humano, mucho mejor va a ser sus capacidades a las que pueda llegar, y no importa la condición del ser humano, no importa que se tenga alguna discapacidad, alguna condición limitante, porque de hecho vemos a diario que hay chicos o niños que no sufren ninguna discapacidad, pero tienen menos posibilidades precisamente cognitivamente hablando, de desarrollar distintas áreas, que algún niño Asperger o algún joven con autismo que ha estado correctamente estimulado. Pero volviendo también un poquitito al tema de lo que fortalece la alimentación, tenemos un mandato social muy fuerte que dicta que en las aulas los alumnos no pueden comer. Y yo en realidad soy un poquito rebelde, y acá las investigaciones científicas me avalan, por suerte, y lo he implementado, este tema de que se permita en los salones de clases también comer algo, ingerir algún alimento. Obviamente, acá hago un paréntesis. Jardín de infante y primer ciclo es conveniente que esto no suceda, porque precisamente jardín de infante lo que necesita es organizarle la vida al niño para que aprenda rutinas diarias, y por eso se separa el momento de comer, de compartir, de la merienda, con los momentos de juegos en el patio, con los momentos de escritura, dibujos. Está bien fraccionado porque precisamente se tiende a una buena organización rutinaria, que es beneficiosa para los niños. También esto sucede en el primer ciclo, primero, segundo grado y hasta tercer grado, de acuerdo a la característica del grupo. Y si son grupos numerosos, se evita que ingieran alimentos en las aulas, para el hecho de no distraerse, de no mancharse, ensuciarse. Por estas cuestiones se las deja reservado a la hora del recreo. Pero en un grupo, en un grado de preadolescentes, adolescentes, me he planteado muchas veces, ¿por qué prohibirle
el comer algo. Si cuando nos sentamos a hacer la tarea en casa, por lo general traemos mate y galletitas. Y si nos dicen las ciencias que el cerebro necesita estar bien hidratado y bien nutrido. Y si pasamos mucho tiempo estudiando sin hidratarnos y sin ingerir alimentos, el cerebro se fatiga porque empieza a perder energías. Entonces lo he implementado y realmente ha funcionado. Funciona esto de poder organizarlo a los chicos para que en el aula sea un momento de placer también, el momento de estudio. Esto hace que las sustancias dentro de nuestro cuerpo se activen positivamente, se irrigue mejor ese cerebro y no solamente que pasamos un momento más placentero en relación al estudio, sino que beneficiamos el aprendizaje, la memoria y también estamos ayudando a que se mantenga en óptimas condiciones. O sea que yo no descarto el hecho de animarnos que en un 5º, 6º grado podamos estar con la botellita de agua, compartiendo galletitas. A veces somos muy estructurados en esto de no se come en el aula. ¿Y por qué? ¿Por qué? Si en realidad son más los beneficios que los no beneficios que pueda ocasionar estas prácticas. Es cuestión de organizarnos, cuestión de armarnos bien, de tener paciencia y también aportamos a la enseñanza de nuestros alumnos en cuanto a las normas de respeto, de compartir, al cuidado de los útiles. Yo en este caso lo considero muy, muy positivo, este hecho de que mientras estemos estudiando en un salón de clase podamos comer una galletita, podamos compartir, qué sé yo, la merienda que a veces se les suele dar, el sándwich o esas cuestiones que se suelen dar en el secundario, también en las aulas, porque la verdad que los beneficios que otorga esto al cerebro para sus funciones es muy, muy recomendable. Bueno, no me quiero explayar demasiado, pero como para ir finalizando, otras de las comprobaciones que la ciencia nos ha aportado es el comprender que los niños, los estudiantes, cuando están sometidos a estrés crónicos, esto afecta muy negativamente. Estrés crónico que se genera por vivencias de vulnerabilidad, acá caemos en lo mismo. Uy, no aprende, ¿qué pasa? Hoy vino, aprendió todo y mañana se olvidó. Esto es muy, muy frecuente escucharlo en las escuelas, en los docentes. No sé qué le pasa a ejemplo, María. A María que hoy vino, aprendió todo bien y al otro día viene y parece como que nunca asistió a clase, como que mágicamente se le borraron todos esos conocimientos. Bueno, acá también hay que ver en qué contexto vive María, porque si está sometido a situaciones de vulnerabilidad, esto genera un estrés crónico. El estrés crónico provoca ciertas fatigas en el sistema nervioso y obviamente que el cerebro no va a poder funcionar en óptimas condiciones y ese aprendizaje que como la palabra lo indica es aprender a apropiarse de ese contenido, no lo va a poder realizar porque también su predisposición a la memoria de su funcionamiento cerebral, las funciones que están directamente relacionadas con la memoria no están desarrolladas, entonces obviamente que esa persona, ese niño, esa niña no va a poder tener una buena memoria porque hay factores que están alterando el correcto funcionamiento cerebral. También la falta de sueño, cuando no dormimos lo suficiente nos altera muchísimo. Y acá un poquito sucede con los adolescentes cuando sus ritmos circadianos, o sea, los ritmos que establecen los tiempos del organismo, se alteran por la llegada a la adolescencia. Esto es algo biológico, es un proceso natural. Lo vemos como una modificación de hábitos negativos en nuestros adolescentes. Se queda muchas horas a las noches, al otro día no puede levantarse. Pero esto es algo biológico y normal en
en la persona, porque se están produciendo cambios hormonales muy fuertes. Entonces, obviamente que los jóvenes van a ser más noctámbulos, que diurnos. Entonces, para aquellos que vayan a la mañana temprano, la escuela les puede afectar y por lo general los padres reaccionamos de una manera muy mala y no, entendamos que son procesos biológicos que están pasando, tratemos de buscar estrategias y acompañarlos para que puedan regular su sueño, porque muchas veces el estudiante no entiende ni lo que le está pasando y encima no sé por qué no me duermo a la noche y me retan porque al otro día llego tarde a la escuela y no sé en lo que pasa. Bueno, pasa esto, las funciones biológicas del organismo son así, tratemos de adaptar la vida a cómo somos biológicamente, a cómo funciona nuestro organismo, porque muchas veces nos adaptamos a el contexto de afuera sin prestarnos atención a cómo funcionamos por dentro y nos exigimos demasiado. Sí, alumno Jorgito. No, lo que le iba a comentar, bueno, que el sábado próximo pasado estuvimos con el equipo de sonido, ¿no es cierto? Pedrito y yo, estuvimos en el campeonato de fútbol, tanto femenino como masculino, que se hizo para las agrupaciones estudiantiles, y yo le puedo asegurar que se notó mucho la diferencia entre quienes habían salido el viernes a la noche y quienes no. Me imagino. Se notaba muchísimo. Había unos equipos que tenían los pies pesados. ¡Ay, papá! Es una nota de color, ¿no es cierto? Para el tema que estamos tratando. Pero llevemos eso a la actividad cerebral, ¿no es cierto? O sea, sin un chico que no está bien descansado, no va a aprender igual o en el mismo grado que uno que sí descansó. Sin lugar a dudas. Con una resaca, ¿quién puede apenas dar un eso paso? Lo dijo usted. Bueno, ya le adjudiqué. Yo me refería a la ausencia de horas de sueño. Claro, no vamos a decir a que los muchachos salieron, bolicharon. No, salieron y tomaron agua nada más. Digo, no sé, puede ser es una opción. Sí, podría llegar a ser, pero ya que estamos con lo físico, con el ejercicio puntualmente, con esto del deporte que llevaron adelante, el campeonato de fútbol, los beneficios de realizar actividades físicas, y con esto me voy despidiendo. Solemos decir que las personas que realizaron actividades físicas a lo largo de su vida van a tener menos posibilidades o aminoradas las posibilidades de sufrir o del impacto que pueda sufrir la demencia senil o el Alzheimer. Eso, ahí el alemán ese que ya hace estragos en mi cabeza. Bueno, es ampliamente beneficioso porque la actividad física lo que hace es directamente actuar en los mecanismos de regulación de los factores neurotróficos, o sea que favorece a la supervivencia de las neuronas. No quemamos tantas neuronas y pueden sobrevivir mejor cuanto más entrenados estemos. Y a la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas, como me traba todas estas palabras, específicamente en el hipocampo, que es el área cerebral predominante y clave para la formación de la memoria. Entonces, una persona que ha hecho muchas actividades físicas va a tener su cerebro más fortalecido, y acá nuevamente, como hoy explicaba Jorge, de los estudios de imágenes que comparan un cerebro con otro. Acá también yo he visto imágenes cerebrales de cerebros de personas que han sido deportistas y que hoy por hoy tienen Alzheimer, pero cómo afecta menos. Inclusive muchas neuronas se pueden regenerar, no se van a curar, pero sí va a ser menos fuerte el impacto de esta enfermedad, les va a llevar más tiempo vivir con ella, y ciertas áreas se pueden regenerar a comparación de otras personas que no han realizado actividad física y que también no han podido desarrollar por sus vidas las capacidades cognitivas o darle mucha importancia al estudio y al aprendizaje. Bueno, por hoy creo que ha sido un poquito suficiente. Hay muchos temas como para seguir hablando y abordando, porque obviamente las áreas que abarca esto es muy amplia.
Hablamos de la educación física, hablamos del sueño, de la nutrición, pero después falta también toda la parte de cómo el ser humano se predispone frente al estudio, aquellos alumnos que interactúan con su aprendizaje, cómo el cerebro funciona mucho mejor que si nos sentamos en el aula y simplemente escuchamos lo que el profesor dice, que no se nos activa ninguna sustancia que favorezcan a la memoria, que favorezcan a la plasticidad. Pero bueno, por hoy creo que es más que suficiente. Más que suficiente. Un tema muy apasionante, muy Sí, interesante. muy bueno. Y hablamos nada menos que del espacio físico donde el saber se asienta, ¿no es cierto? Exacto. Nada menos que en toda la parte neurológica. Exacto, y lo que nos sirve muchísimo es que nos aportan herramientas, porque no solamente es comprender cómo funcionamos, sino las herramientas que podemos utilizar para que este proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo enseñamos, cómo aprendemos, sea exitoso a lo largo de la vida. Muchísimas gracias por su atención. No, A gracias usted señor. por su hermoso tiempo y bueno, y por aportar siempre cosas interesantes a la programación. Buen día. Hablar de educación nunca está de más. La Seño Paula.